La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera, de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín, en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Mire, yo, parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Your country, and I believe Italy, is sending military assets to try to protect it against any attack from Israel. And let's hope not, also to rescue them, just in case the Israeli forces attack the flotilla, which, by the way, you know, there are representatives of 45 countries. Hay personas cuya vida, pues en sí misma es un discurso. Yo creo que José Mújica fue una de ellas, porque lo que decía coincidía con lo que hacía, como bien ha dicho el presidente de Uruguay, y lo que hacía estaba siempre al servicio de lo que pensaba. En fin, ¿qué diría Pepe Mújica sobre lo que está sucediendo en Gaza? ¿Qué sentiría al ver la franja convertida en un cementerio de niños y de niñas? ¿Qué pensaría de un mundo que exhibe la retórica de los derechos humanos, pero permite su violación sistemática? ¿Qué escribiría sobre este ejercicio de cinismo y de doble rasero que está perpetrando la comunidad internacional? La realidad es que también uno de los motivos para que hoy España sea un foco de optimismo es la estabilidad del gobierno. Llevamos con el mismo presidente del gobierno más de 7 años. En ese tiempo, en Francia ha habido 6 primeros ministros. En Austria ha habido 5. Y en el Reino Unido también 5 primeros ministros. Desde que yo soy ministro de Relaciones con las Cortes, he tenido 6 colegas franceses diferentes que han ocupado la cartera en nuestro país vecino. Esta estabilidad no significa que no tengamos una realidad parlamentaria compleja, por supuesto. Y el Parlamento, tanto en la legislatura anterior como en esta, es el Parlamento más fraccionado de la historia de nuestro país. Si ustedes de verdad quieren luchar contra la delincuencia, disuélvanse como partido, porque no soy yo, sino el Tribunal de Cuentas el que les ha condenado varias veces por financiación irregular. Hablan de respeto. Hablan de respeto. Señor Feijóo habla mucho de respeto. Está desayunando, me encantaría que volviera para contestarme, pero repito, se lo digo a ustedes. Habla de respeto. Ustedes hace poco montaron un acto, igual hace 24 horas montaron un acto en el que la señora Ayuso repartía lotes, sobre todo con fruta, ¿no? Bueno, a mí no me hace gracia. A mí no me hace gracia porque se trata de una presidenta que insultó gravemente al presidente del gobierno, gravemente. Y con eso hicieron un chascarrillo. Y yo he visto al líder de la oposición riéndose a carcajada limpia con un lote de fruta porque en lugar de decir lo que dijo, bueno, que le gustaba la fruta, ¿no? Yo no sé si en los lotes había sobres. Lo digo por su historia. Lo digo por su historia. La mujer del presidente, un asistente y el delegado del gobierno se sentarán también en el banquillo. El último secretario de organización del partido, del presidente del gobierno, lleva meses en Soto del Real y hasta la propia Fiscalía recomienda que de ahí no lo muevan. ¿Cómo será? Cada vez queda menos tiempo para que quienes han montado todo este vodevil tengan que agachar la cabeza, porque la verdad saldrá a la luz. La verdad siempre sale a la luz, siempre sale a la luz. Mire, esta es la mesa de ayer del programa Buenos Días Madrid de Telemadrid. En la derecha tiene a Casimiro García Vadillo, que es el director del Independiente, y a Benjamín López, que es el director de Diario. Más a la derecha tiene a Javier Negre. En la izquierda no hay nadie. No, pero vamos a ver. Le voy a enseñar la mesa también de ayer de Directo al Grano, ese programa que a usted no le gustó. Mire, en la izquierda tenemos a Sara Santaolalla y Ramón Espinar, y en la derecha a 2 personas que a mí me parecen 2 grandísimas profesionales y con las que he trabajado, Pilar García de la Granja e Isabel Durán. Aquí no hacemos las mesas que ustedes habitualmente han hecho en televisiones autonómicas.
Buenos días, hijos de la cafeína, amantes del café, enemigos de lo soluble, exploradores del aroma, insomnes ilustrados. Bienvenidos a La Cafetera, una mañana más, una semana más, en este programa de viernes en donde el ritmo de la confección del café se vuelve más suave, café de calcetín, café de puchero, cocinado a fuego lento durante algunas horas y concretado en la mañana antes de que madruguéis por un Fernando Berlín que, sentado cuando todavía no ha amanecido aquí en penumbra en el estudio, recupera un poco las esencias de este programa, sentado en pijama frente al micrófono y hablándole al vacío, esperando que alguien al otro lado conteste: buenos días, mundo, ¿hay alguien ahí? A lo largo de la semana hemos hecho un recorrido a través de la actualidad, intentando navegar el desasosiego en estos tiempos tan polarizados, tan crispados, donde todo el mundo está buscando un pequeño rayito de esperanza, donde la gente pierde la cabeza sin saber cuáles son las razones, donde la brújula se nos ha desimantado y caminamos sin dirección, tomando las peores de las decisiones, sin saber que todavía nos queda una mano en medio de la penumbra que nos han tendido desde aquí, desde la cafetera, para que nos toméis la mano y caminemos juntos en esa oscuridad en busca de, por lo menos, sentirnos acompañados. Porque si estás escuchando La Cafetera, eres la resistencia y no estás sola allí donde estés. Vamos a hacer muchas cosas. Como los viernes yo me siento como Chris en la mañana, ¿os acordáis de Doctor en Alaska? Para nuestra generación aquella serie marcó un antes y un después. Y había un locutor que tenía un pequeño local mirando a la calle, desde donde daba los buenos días a Sicily, al pequeño pueblecito, donde contaba las cosas y sobre todo las cosas que le ocurrían a la gente de allí. Y sobre todo filosofaba y miraba al destino, encarando las dificultades, mirando de frente a los ojos al dolor. Era una serie maravillosa. Y a mí, que me marcó completamente la juventud, la infancia, me sirve cuando estoy aquí a solas en el estudio, hablando, me sirve para evocar. Ahora mismo el estudio está completamente en penumbra. Tengo un pequeño foquito encendido sobre los ordenadores. Eso hace que entre una luz lateral. En la calle no se atisba un rayo de luz todavía, pero saldrá el sol en algún momento y volverá a iluminar las calles y volverá a dar calor a los rostros y nos activará los relojes. Apenas son las 6 y pico de la mañana. Y en este repaso que vamos a hacer, los viernes es un programa singular, porque además ha cambiado este año. El año pasado concentrábamos aquí actividades culturales, proponíamos videojuegos, series, también libros. Intentábamos que fuera una especie de cajón desastre, pero lo hacía un poco loco el programa, no nos vamos a engañar. Esta temporada hemos intentado que gire en torno a la actualidad, pero manteniendo el tono desenfadado de los viernes, y especialmente que es un tono que se mantiene en el resto de la cafetera. Luego reflexionaremos sobre esto, porque ha llegado algún mensaje de amigos, de los oyentes de esta gigantesca comunidad, y nos ha permitido reflexionar un poquito en torno a esto. Así que vamos a hacer una cosa. Ahora vamos a comentar las portadas de los periódicos, la actualidad como está, que por cierto, vienen de lo más florido. Hay algunos periódicos esta mañana que han puesto, pero vamos, toda la creatividad al servicio del periodismo. No de la ética periodística, pero al servicio del periodismo han puesto toda su creatividad. Y esta mañana, bueno, lo vamos a tener bastante fácil para elegir la que, ya sabéis, en lo que se está convirtiendo el concurso del año. ¡Uy! La portada más florida. La portada más creativa. Ya está. Que si no, luego me decís que rompo el ritmo de la relajación, pero luego os encanta, y luego veo yo que os pega ahí el pinchazo mañanero. Porque es que están haciendo un ejercicio. Esta mañana en el periódico La Razón, el presidente del gobierno blinda a Begoña, bozal al PSOE y sin foto. Bozal al PSOE y sin foto.
Dice el periódico ABC que Moncloa presionó al Consejo General del Poder Judicial para pararle los pies al juez del caso Begoña, que el ministro de Justicia ha presentado 2 quejas para que se depuren responsabilidades. Hombre, eso se puede considerar una presión o el legítimo derecho a la defensa. También en el periódico El País, Ayuso sale en defensa de Israel y Moreno habla ya de genocidio. La extrema derecha arremete contra el discurso del rey Felipe VI, dice en la Asamblea de la ONU, dice el periódico El País, que también dan un dato que es, me ha parecido terrible. 37 de los 229 fallecidos en la Dana eran dependientes con teleasistencia. Dice el periódico El País que, claro, no pudieron hacer nada. No pudieron salvarse. Eso en la portada de el periódico El País, mientras que en la portada de La Vanguardia, China promete por primera vez reducir sus gases para frenar el calentamiento. Sarkozy suma otra condena de 5 años para tratar de financiarse desde Libia. Y también la patrullera Furor al encuentro de la flotilla. La patrullera Furor partirá hoy de Cartagena al encuentro de la flotilla humanitaria que navega rumbo a Gaza para ejercer labores de escolta, por si tiene que rescatar. Ha dicho que no va a entrar en una misión de combate, pero por si tiene que estar allí para rescatar, supongo que tiene algo de disuasión, y para rescatar a los que pertenecen a la flotilla en caso de que sean atacados. Pero esta mañana hay una noticia también en La Razón que habla de este buque de la Armada. Sánchez decide que un buque de la Armada con tecnología israelí proteja a la flotilla pro-palestina. Netanyahu le acusa de servir a Hamás. Y el Furor, dice este periódico, pues caminará en esa dirección. La verdad es que estoy un poco alucinando con esta noticia porque, velará porque no haya accidentes, dice el periódico La Razón, pero tampoco veo cuál es el problema de que tenga tecnología israelí, porque todos los buques, todo el ejército tiene ya tecnología israelí. Otra cosa es que les sigamos comprando, pero que esa tecnología nos la habían vendido. No vamos a desmantelar ahora todos los barcos porque Israel haya decidido emprender esta matanza televisada, ¿no? Pero bueno, en todo caso el Furor sale. ¿Sabéis lo que me pasó ayer? Que de pronto por la tarde pensé, digo, ¿cabría la posibilidad de que me dejasen embarcar en el Furor? Y entonces digo, a lo largo de la mañana voy a tratar de contactar con Defensa, con Margarita Robles. Claro, el barco parte hoy desde Cartagena. No creo que me digan si estás en 1 hora allí, pero digo, si hay posibilidad de embarcarse en helicóptero después, digo, ¿os imagináis hacer el programa durante todos estos días en el barco que escolta a la patrulla humanitaria? Yo me imagino que como es un barco de la Armada no permitirán estas cosas. Y no es que el escenario ideal ni perfecto sea precisamente estar empotrado entre las tropas, pero digo, sería, también con la suerte que tengo, capaz que me cae un misil y me cae justo en mi camarote. Pero en fin. Bueno, pues así está la cosa. Lo voy a intentar a lo largo de la mañana. Voy a ver qué gestiones. El lunes os cuento si cabe esa posibilidad o si simplemente se ríen en mi cara de las ensoñaciones de la cafetera. Pero lo vamos a intentar. Bueno, el caso es que, mientras tanto, también hemos sabido que Sarkozy va a ir a prisión. Una condena por asociación ilícita. Esto también para mí es bastante simbólico, porque cuando se está señalando a España diciendo es que todos los casos que rodean al gobierno, las corrupciones de la Moncloa, Ayuso que insiste en esto cada día, Núñez Feijóo, y digo, a ver, los problemas de financiación, como en este caso asociación ilícita para Sarkozy, 5 años de cárcel. Ayer le vimos acompañado de Carla Bruni, y esto, claro, digo, si es que todos los partidos europeos están salpicados por cuestiones relacionadas con corrupción, financiación ilegal, quizá lo que deberíamos es revisar el modelo, porque cuando es algo tan extendido, a lo mejor habría que buscar una fórmula consensuada además a nivel europeo que hable de los partidos, de las fórmulas de financiación, de los márgenes, de los marcos que tiene la política para desenvolverse, porque lo que desde luego no es ninguna anomalía, aunque cualquiera lo diría, porque cuando uno escucha a gente como Ayuso, también es verdad que menudo jardín de flores, para floritura su discurso. Repasemos una semana cualquiera en la Moncloa. El hermano del presidente es enviado a juicio por prevaricación y tráfico de influencias. Esto, ahí vamos a meter un pequeño pero, Isabel. Cuando
esta plaza se abre, Pedro Sánchez no era presidente del gobierno. Cuando esta plaza se abre, esa plaza, para que dirigiera ese supuesto instituto de música, el hermano de Pedro Sánchez, es que Pedro Sánchez no era ni candidato. Cuando esa plaza se da a conocer, Pedro Sánchez no solamente no era presidente, no era candidato, es que era el enemigo número 1 de la estructura del Partido Socialista. ¿Os acordáis que tuvo que prometer que recorrería a España, que luego menudas compañías se buscó para recorrer España? Pero eso es irrelevante de este caso. Es que incluso quienes abren esta plaza estaban enfrentados a él, forman parte de la familia que se oponía a su candidatura en la Secretaría General. Así que, hombre, tiene matices, por lo menos. La mujer del presidente, un asistente y el delegado del gobierno se sentarán también en el banquillo. La mujer del presidente están haciendo una investigación prospectiva. ¿Cómo será que el juez ha pedido los correos electrónicos de casi una década? Para ver qué pasa, por si encontramos algo. Para que la gente lo entienda, esa es una práctica judicial que está prohibida. O sea, la prospección, investigar a ver si te encuentro algún delito, eso no está permitido en nuestro ordenamiento jurídico. Lo que pasa es que aquí se hace con la chorra fuera, pero no está permitido. Tú puedes tener indicios de un delito, entonces se investiga. Y si en la investigación hayas otros delitos, pues entonces a lo mejor te caen 2 puros. Aunque eso también está muy limitado. Si te están investigando por una cosa y en esas grabaciones se ven otras cuestiones, te puede quedar fuera de la investigación. Pero en este caso no. En este caso el juez ha decidido lanzarse a por todo. Como bien dijo José María Aznar. Ya instruyó a los suyos. El que pueda hacer, que haga. Bueno, Ayuso, en todo caso, entre las mentiras y las medias verdades. El último secretario de organización del partido, del presidente del gobierno, lleva meses en Soto del Real y hasta la propia Fiscalía recomienda que de ahí no lo muevan. ¿Cómo será? Sí, ¿cómo será? Pero bueno, no está el Partido Popular para hablar, porque el Partido Popular ahora va a empezar a emerger todo el catálogo de casos pendientes que tiene con la justicia. Son más de 30. Vosotros imaginaos todos los casos de corrupción, Agurte, no sé qué, no sé cuántos. Hay un montón de sentencias de piezas separadas. Todo eso tiene que ver la luz en los próximos meses. Claro, por eso tanta insistencia por parte del PP en intentar demostrar la corrupción del gobierno. Que cualquier indicio es muy preocupante, nadie dice lo contrario. Pero, hombre, le fueron a hablar a Noé de inundaciones. Es un poquito sarcástico. Mientras tanto, pues eso, Ayuso hace un repaso a todas estas cuestiones. Que nadie se atrevía ni a firmarlos. También está quedando demostrado que la mujer del presidente del gobierno empleaba la Moncloa para sus proyectos particulares. Veremos hasta dónde llega esto en el juicio. Efectivamente, veremos hasta dónde llega. Pero cuando hemos tenido un presidente de gobierno como Mariano Rajoy, que se llevó a su padre a vivir a la Moncloa, donde recibía atención médica, cuando hemos tenido a la mujer de un presidente como Ana Botella, mujer de José María Aznar, a la que hemos visto acompañada por sus asesores a las peluquerías o con las bolsas de la compra, hombre, a ver, nadie dice que no deba ser investigado, pero digo que hay que tener la cara de hormigón armado. Y sobre todo, vamos a ver qué recorrido tiene todo esto después, porque no nos engañemos, ahora ocupa portadas de periódicos, ahora alimenta las tertulias, ahora vemos los informativos. Cuidado, que no se trata de justificar nada, pero es que de los delitos que se dijo en la portada a los delitos que 15 años después se confirma, oye, que se lo digan a Camps con sus trajes, y ahí está, con las manos lavadas. De lo que se dice a lo que finalmente se demuestra, o es delito directamente, o simplemente eran insinuaciones, o como en el caso de estas acusaciones a las que está apuntando Ayuso, son medias verdades o directamente mentiras, es que suele haber un territorio. Óscar López hacía una reflexión precisamente en estas horas referida a eso. Cada vez queda menos tiempo para que quienes han montado todo este vodevil tengan que agachar la cabeza, porque la verdad saldrá a la luz. La verdad siempre sale a la luz, siempre sale a la luz. Y lo que están haciendo algunos con todo esto es verdaderamente intolerable. Es que es una más de una instrucción verdaderamente ridícula, espantosa, que se viene haciendo durante un año. ¿Cuántas decisiones ha tomado ya el juez Peinado que son absolutamente estrambóticas, que son contrarias a derecho? Una más. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, yo no califico a una persona, mucho menos a un juez, por supuesto respetamos la justicia, pero opino sobre hechos. Y opino. Y le estoy diciendo que toda esta instrucción es una vergüenza. Toda esa instrucción desde el minuto 1, desde que se admitió a trámite
Y por eso queda menos tiempo para que algunos tengan que agachar la cabeza. Le digo más, si hubiera que escribir un manual de derecho de lo que no se hace en una institución judicial, Peinado sería el maestro. Bueno, pues mientras el debate sobre los jueces, hay jueces de derechas, hay jueces que están trabajando en realidad para el Partido Popular con sus decisiones. Hoy vamos a darle nuestra cápsula de café, nuestro café con doble aroma, a una intervención de Emilio Delgado. Hacía un repaso sobre precisamente el novio de Isabel Díaz Ayuso, porque claro, toda la ironía de este caso, vuelvo a insistir, ya sé que estamos hablando para adultos y que todo el mundo lo entiende, que no es que no deban ser investigadas estas cuestiones, es que hay que tener la cara de hormigón armado para que sea Isabel Díaz Ayuso quien levante la bandera de la impecabilidad. Es que hay que tener muy poca vergüenza. Solo ha conseguido al final el apoyo del grupo terrorista Hamas. Enhorabuena, presidente. Yo me niego a que la señora Ayuso nos ponga a todos a hablar de Hamas. Sí, lo que hay de momento es una simple coincidencia temporal. ¿Sabes la coincidencia? La coincidencia es que a ese señor, a este sinvergüenza, que ha ido por ahí denunciando a quienes le denunciaban, a este le estamos pagando, a él y a su señora, la quironesa, le estamos pagando una casita en la sierra, todos los madrileños, de nuestro bolsillo. Y una salita VIP en el aeropuerto de Barajas. Y lo que es escandaloso es que la principal contratista en materia sanitaria de la Comunidad de Madrid reciba cada vez más contratos, su novio reciba cada vez más comisiones, defrauden Hacienda, se cojan 2 pisazos, nieguen durante un año que el de arriba tiene algo que ver con ellos, hasta que terminan confesándolo, que al final nos hemos enterado que sí, que tiene que ver con ellos, y nieguen todo esto, nos mientan a la cara, impidan comisiones de investigación, impidan comparecencias en la Asamblea de Madrid y encima salgan a darnos lecciones de ética y de moral, como hacen cada día. Es una auténtica vergüenza. Emilio, hablamos... Le hizo un traje a Isabel Díaz Ayuso, Emilio Delgado, en televisión. Y es verdad, claro, es que lo malo de tener poca vergüenza es que te pueden sacar los colores en algún momento. Ahora, no te creas tú que le importa absolutamente nada. Pero como no le importa a esta derecha que tenemos, carpetobetónica, que está lanzada, echada al monte, fijaos la ironía. Preguntan desde Vox al presidente de Radio Televisión Española. Bueno, dice que van a entrar en Radio Televisión Española con un lanzallamas. Amenazaron con un lanzallamas. Para eso tienen que ganarlo primero, porque claro, la frustración tampoco... Pero decían, porque no les gusta el discurso, porque lo que creen que es que se ríen en la cara de los españoles. ¿Por qué? Por el discurso de inclusión, por el discurso de igualdad, por luchar contra los bulos racistas. Es una cosa alucinante. Bueno, pues la extrema derecha... completamente desbocada, fijaos. Ahora fue contestada por José Pablo López, el presidente de Radio Televisión Española. Hartos de que los presentadores y tertulianos de Radio Televisión Española y usted, como su presidente, insulte y se ría de los españoles en su cara. Nosotros solo tendremos una duda, y es de si entramos a Radio Televisión Española con motosierra o con lanzallamas. Ya veo que el monólogo de Marc Giró sobre el varón español no le ha gustado. No le ha gustado, y mire que lo siento porque a mí me ha parecido muy gracioso y no me ha afectado a mi virilidad, que como todo el mundo sabe la mantengo intacta. No estamos para exaltar un nacionalismo español excluyente que enfrenta a los territorios y a los ciudadanos que viven en nuestro país, como usted hace. No estamos tampoco para promover el señalamiento al que piensa diferente, ni para juzgar el patriotismo de la gente por su orientación de voto. No estamos para usar estadísticas manipuladas que señalan al inmigrante como origen de los problemas de nuestra sociedad, ni tampoco estamos para hundir barcos que van a rescatar a gente que se está ahogando en el mar. No estamos tampoco para deshumanizar a los menores no acompañados. No estamos tampoco para atacar a las lenguas cooficiales de España, distintas al castellano. Estamos para poner en valor su riqueza. No estamos para difundir bulos racistas como lo que ustedes hicieron en Torre Pacheco y en Jumilla. Al contrario, estamos para desmontarlos. No estamos, señor Mariscal, para blanquear y exaltar el franquismo. Al contrario de lo que usted opina, no creemos en Radio Televisión Española que la dictadura fuese una etapa de progreso y de reconciliación. Le metió un repaso, la verdad, que resonó en toda la cara las palabras de José Pablo López, presidente de Radio Televisión Española, a Vox. Que luego esto me recuerda, vimos a Podemos también, pidiéndole a Vox que se disuelva. Si ustedes de verdad quieren luchar contra la delincuencia, disuélvanse como partido, porque no soy yo, sino el Tribunal de Cuentas el que les ha condenado varias veces por financiación irregular. Luego vamos a hablar un poco de Vox y de su financiación, porque lo que vamos a hacer en este programa, en la segunda parte, ahora dentro de unos minutos, es meter agenda cafetera a tope. Algún oyente nos decía,
ay, los viernes, bueno, es que con esto es un resumen semanal y echo en falta la agenda cafetera. Bueno, pues vamos a reunir ahora en un ratito todas esas noticias que han pasado más inadvertidas, que han estado en los medios pero en páginas interiores o que no se les ha dado mucho foco y que han ido pasando inadvertidas, entre otras, por ejemplo, cuestiones relacionadas con la financiación de Vox. Os va a gustar ahora cómo estamos planteando la segunda parte del programa de los viernes. Todo esto lo estamos construyendo a tiempo real, así que os pido que aportéis ideas. Hay muchos oyentes que me estáis escribiendo y me decís, oye, se me ha ocurrido que esto sería una buena idea hacer esta otra cosa. Oye, tal, todas esas sugerencias no caen en saco roto. Os lo agradezco de verdad de corazón, porque sabéis que este programa solo existe porque vosotros queréis que exista. Y quiero dar las gracias, por cierto, a todas las personas que habéis cogido las riendas, que os tomáis eso en serio, que sabéis que defendéis, que protegéis vuestro programa, que protegéis la cafetera, que lo apoyáis, porque sin vuestro apoyo este programa no sobreviviría. Y a todas esas personas que han tomado la iniciativa, gente como Ana Pilar Ruiz Velilla, gracias, Ana, de verdad, muchísimas gracias, como Beatriz Fernández, muchísimas gracias, Beatriz, por hacerte suscriptora de la cafetera. También gracias a Luis Badesa, muchísimas gracias, Luis, de verdad, de corazón, a Víctor González Ortega, gracias a Héctor Hernández y a otros tantos que en los últimos días, Andrés Ibáñez, en las últimas semanas, gente como Silvia, Ladimirsky, gracias Silvia, Omar Barco, estáis apoyando la cafetera, apoyando el programa, porque este programa solo existe por vuestro apoyo. Y yo intento repetirlo, intento que toméis conciencia, yo sé que muchos de vosotros lo hacéis, hay mucha gente que de verdad expresáis un cariño extraordinario cuando me escribís, oye, que llevo unas semanas que estoy viendo que tengo la de baja o suspendida la cuenta porque se me caducó la tarjeta y no me has dicho nada. Digo, si es que somos los peores empresarios de la tierra, digo, si es que esto es un desastre, esto es lo más artesanal. Nosotros no hacemos estructura empresarial, nosotros hacemos artesanía suficiente que tenemos para sobrevivir, pero eso sí, vuestro compromiso nos ayuda y si no, este programa no sale adelante. Así que radiocable.com/mecenas es la manera de hacerse suscriptor de la cafetera y subirse a la familia del programa. Bueno, más cosas también que... Ahora vamos a hablar de todas esas noticias, pero en esta mañana... La portada más florida de la mañana. Yo se la voy a dar esta mañana, como no tengo participación, como no os tengo aquí al lado, como tenemos una línea discontinua, yo os estoy escribiendo, si estás escuchando esto todavía, a esta hora estaré en algún suburbio, en algún oscuro callejón de las tertulias madrileñas, en algún barrio de la periferia del periodismo, allí donde se libran los duelos con espada y machete. Bueno, ya está. Que digo, como no hay interacción a esta hora en el programa, en mi opinión, creo que la portada más florida esta mañana, por mérito propio, se la lleva el periódico La Razón. La verdad es que lo está poniendo fácil, se va a llevar el premio anual, porque madre mía, cada día nos da una sorpresa este periódico. Pero a mí este titular, el presidente del gobierno blinda a Begoña, bozal al PSOE y sin foto, no prevé que acompañe a su esposa, aunque su entorno desconoce qué hará finalmente. Digo, el ejercicio de creatividad me parece maravilloso, la utilización en ese contexto del bozal como concepto me parece también formidable, así que no podemos desaprovechar la oportunidad para entregarle con todos los honores esta mañana la portada más florida al periódico La Razón. Enhorabuena a los premiados, los articulistas y editorialistas de ese diario que han confeccionado esta portada. El orgasmo de Macarena Olona os recibe en la mañana. Estoy apuntando La Razón aquí para que no se nos olvide, que luego tendremos que hacer el ranking anual. La portada, la más florida, portada la que tengo aquí colgada, la flor que cuelga, la portada más caribeña que decían los oyentes, la más teatralera, la del vodevil. Bueno, pues todas esas. Bueno, vamos a hacer repaso a las noticias de la prensa internacional para ver de qué ha hablado esta semana
la prensa internacional sobre nuestro país, y luego vamos a inaugurar esta idea, a ver cómo vamos profundizando en ella, con todas esas noticias que han pasado inadvertidas en la agenda de la cafetera, noticias que nos habéis ido enviando vosotros y que nos habéis dicho, en esta hay que poner el foco, y que nos ayudan también un poquito a ver la otra cara de la noticia. Lo hacemos con Pilar de la Peña. Escuchas la cafetera, si lo estás haciendo, eres la Resistencia, no estás sola, allí donde estés. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Pues tiempo para hablar de la prensa internacional, de la manera en la que se han referido a España, cómo han proyectado la imagen de España en el exterior y qué es lo que más impacto ha tenido, qué es lo que más ha llamado la atención, de la mano de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué semana? Una semana en la que la cumbre de la ONU ha tenido la máxima atención, pero dentro de ese marco han sucedido cosas relacionadas con Gaza, porque es verdad que ha sido bastante monográfico sobre Gaza, pero también está poniendo en evidencia las fragilidades de la multilateralidad, la impotencia de unas Naciones Unidas pese a lo que está sucediendo en Gaza, la impotencia como para frenarlo, como ven que se diluyen sus capacidades ejecutivas y de poder. Pero de pronto ha habido un par de noticias que han estallado en medio de esta cumbre, por ejemplo, el anuncio de España de que un buque militar español toma rumbo a Gaza para proteger a la flotilla. Esto ha tenido bastante impacto, ¿no? Ha tenido mucha repercusión internacional. Es verdad que ha coincidido con un anuncio similar que hacía el gobierno italiano, que también ha enviado un buque de guerra pues para escoltar o para proteger a la flotilla, la Global Summit Flotilla, que son pues unas 50 embarcaciones que van más de 150 activistas de distintos países, de más de 40 países. Hay varios barcos que han salido desde Italia. Hay la primera delegación, la primera parte de la flotilla salió desde el puerto de Barcelona, y en este sentido, sobre todo una vez que llegaron a Túnez y han estado acercándose a Grecia, pues han sufrido una serie de ataques con drones, y este motivo ha sido, la denuncia de estos ataques ha sido el motivo pues esgrimido por España e Italia para enviar buques de guerra. En el caso de España, además, pues Pedro Sánchez ha explicado que se trata del buque Furor, que va para pues escoltar y proteger a los activistas y pues de estos ataques, y es algo que han recogido medios como la CNN, como Al Jazeera, como Reuters, como la televisión francesa TBF, Sud-Ouest, es decir, medios franceses, de árabe, por supuesto, muchísimos también, The Guardian también, la NBC, así que todo esto además ha servido para que se ponga también el foco en los ataques que ha sufrido esta flotilla civil que pretende llevar ayuda humanitaria a la población de Gaza, romper el bloqueo que mantiene Israel, el bloqueo naval que mantiene Israel sobre la franja para controlar un poco la distribución de ayuda humanitaria. Y la verdad es que pues ha llamado mucho la atención. Fíjate, estoy viendo también de Irish Times, hay muchísimos medios internacionales que se han hecho eco del anuncio de este envío por parte de España, también por parte de Italia, que el tema de Italia también ha llamado la atención. De hecho, lo anunció antes Italia que España, el envío de un buque militar para proteger a los activistas de la flotilla, a pesar de que el gobierno italiano, y en concreto su primera ministra, Giorgia Meloni, había criticado la flotilla, pero se impone un poco esta sensación de que hay numerosas personas que pueden ser objeto de algún tipo de ataque por parte de Israel. De momento han sido a través de drones, pero se teme que pueda haber algún movimiento más contundente por parte del ejército israelí, que ya ha anunciado que no va a permitir la entrada o el paso de la flotilla y su llegada a Gaza. O sea que esta noticia de este envío de buques militares pues
pues ya te digo que ha tenido bastante con los medios internacionales porque ha hecho aumentar la preocupación. Hay que recordar que los intentos anteriores de las flotillas, ha habido más de 30 flotillas que desde la primera en 2010 que han intentado llegar a Gaza, prácticamente a partir de los últimos casi más de 30 han sido detenidos y se les ha impedido llegar el paso, pero en uno de los primeros en los que realmente el gobierno israelí impidió el paso, se produjo una tragedia y murieron varios de los activistas. Se teme que los siguientes no han tenido por suerte un final o algún tipo de medida por parte del ejército israelí tan drástica y han sido abordados con menos contundencia, pero en este caso concreto además se da la circunstancia de que es una flotilla muy numerosa. En otras ocasiones apenas era un barco o muchos menos. En este caso se habla de casi 50 barcos y hay cierta expectación sobre la suerte o digamos la reacción que puede tener el ejército israelí. Luego está por ver cuál es la cara B de todo esto, la cara B de la moneda, pero el anuncio de Sánchez era este. Sí quisiera decir que el Gobierno de España exige que se cumpla la ley internacional y que se respete el derecho de nuestros ciudadanos a navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad. Por eso les informo de que mañana mismo zarpará desde Cartagena un buque de acción marítima equipado con todos los medios por si fuese necesario asistir a la flotilla y realizar algún rescate. ¿Qué va a pasar si de pronto se tiene que enfrentar a la Armada de Israel? Hay una cara B, claro, hay preocupación con esto, porque por una parte hay un riesgo de escalada militar, lo dijimos en el programa ayer. España está insistiendo en que esta misión no es confrontativa, pero no parece que los israelíes estén poniendo tampoco esa misma faceta sobre la mesa. Es el despliegue militar en un área altamente sensible y eso conlleva riesgos, a nadie se le escapa. Luego está la interpretación que puede hacer la política internacional. Algunos países pueden ver esta acción como una alineación parcial de España con Hamás, con Gaza. Es un conflicto complejo, esto puede generar tensiones diplomáticas y luego está el coste político y el logístico. Porque esta operación, mantener un buque de estas características en operaciones prolongadas, pues implica recursos que son muy significativos que pueden ser criticados, ¿no? Pero ahí está. En una semana en la que decíamos, Pilar, en Naciones Unidas hemos tenido todos los focos puestos. Ahí hemos escuchado a Pedro Sánchez que en su intervención, al rey de España también, que imploraba a Israel que detenga la masacre. Bueno, no es que emplease una gran contundencia en los términos, pero sí, no nos tiene muy acostumbrados a hablar tampoco tan claramente. Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa. Repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional. España es un pueblo profundamente orgulloso de sus raíces sefardíes. Cuando hablamos al pueblo de Israel, estamos hablando a un pueblo de hermanos, un pueblo que cuando regresa a España, a Córdoba, Toledo, Sevilla, Barcelona y tantos otros lugares, regresa a su casa. Ese fue el principio inspirador de la ley por la que en 2015, y con amplio consenso, se concedió la nacionalidad española a los descendientes de los judíos sefardíes originarios de España. Por eso nos duele tanto, nos cuesta tanto comprender lo que el gobierno israelí está haciendo en la Franja de Gaza. Por eso clamamos, imploramos, exigimos, detengan ya esta masacre. No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio. Contundencia en ese sentido, pero cuando escuchamos las de Petro, por ejemplo, las palabras de Petro allí en Naciones Unidas, pues las del rey, honestamente, se quedan muy cortas. No hay raza superior, señores. No hay pueblo elegido de Dios. No lo es ni Estados Unidos ni Israel. Ignorantes fundamentalistas de extrema derecha piensan así. El pueblo elegido de Dios es la humanidad toda. Usan la migración como excusa para no hacer nada contra la crisis climática que barre cada día con la vida. Buscan la migración para ganar votos de blancos y viejos y viejas.
También hemos visto a Donald Trump, bueno, se criticó porque España pidió el reconocimiento de Palestina con varios países, consiguieron unas adhesiones muy importantes. A Donald Trump no le ha gustado nada, atacó la ONU, rechazó Palestina, dijo que eso estaba alimentando a Hamás y todo en un tono muy grueso. La verdad es que las palabras de Donald Trump, bueno, luego si quieres hablamos un poquito en detalle de todo lo que dijo Donald Trump. Fue un discurso muy largo, que además se le estropeó el teleprompter, así que improvisó y realmente se fue a veces por las ramas, pero dio una serie de pinceladas bastante significativas, y en concreto con respecto a Gaza se reafirmó en su posición de defensa, de asegurar que incluso reconocer el Estado palestino era un premio para el terrorismo y para Hamás, y que la única vía era mantener el ataque y defender a Israel, apoyar a su gran aliado. Todo esto en un contexto, después de criticar el Foro de Naciones Unidas, decía que no entendía para qué servía, decía que él solo había resuelto o solventado 7 guerras y que nadie de las Naciones Unidas le había ayudado, y todo esto después de que el día antes, en el marco de un poquito antes de la Asamblea, ¿no?, se escenificara este gran acto de reconocimiento al Estado palestino desde Francia, Reino Unido, Portugal, Australia, Canadá, Luxemburgo, Malta. Es decir, hubo 11 países que anunciaron que reconocían oficialmente el Estado palestino como un intento de impulsar la solución de los dos estados y la vía de la ONU para resolver el conflicto, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues Pedro Sánchez también participó y de hecho Pedro Sánchez lo que ha insistido es que se le dé a Palestina el reconocimiento de Estado de pleno derecho. De momento sigue siendo observador y bueno, pues él ha intervenido para pedir esto y para defender la necesidad de acabar con las masacres, y en este sentido, bueno, pues ha tenido bastante eco y el peso de estos discursos frente a las palabras de Donald Trump, que ha insistido en criticar y en dudar de la propia idea, la propia filosofía de Naciones Unidas, desde luego de su eficacia, además de otras muchas dudas que ha sembrado sobre el multilateralismo y sobre la finalidad que tiene Naciones Unidas. Hoy en general han estado destacando los medios internacionales también la posición de España sobre todo esto, las medidas pro-palestinas, ¿no? El embargo de armas, ha habido diferentes aspectos. Muchísimo, ya lo llevamos comentando, lleva 2 o 3 semanas toda la prensa internacional pues bastante resaltando el papel que ha decidido tomar España y en concreto Pedro Sánchez como uno de los críticos y como una de las voces más contundentes para denunciar las acciones y la ofensiva de Israel en Gaza, ¿no? Y en general se le considera el líder más pro-palestino en Europa, y es algo que está llamando la atención de los medios internacionales y están intentando entender por qué, ¿no? Pues esta misma petición de Sánchez de que Palestina sea miembro de pleno derecho de Naciones Unidas pues será recogida por medios como la televisión francesa TF1, con la RTBF, la televisión belga, por varios medios de Israel también, algunos árabes. También es verdad que les ha llamado la atención, Le Figaro y l'Express, por ejemplo, hablaban del último decreto aprobado por el gobierno para el embargo total sobre los contratos de armas con Israel, que hemos visto al final de esta semana, y destacaba que el gobierno español lo había presentado como un gran paso adelante. Recordaban un poquito pues el apoyo a las manifestaciones de la Vuelta a España, todas las medidas anunciadas, y intentaban explicar a sus audiencias ¿por qué? ¿Cuál era la raíz o el motivo por el que el gobierno español y España en concreto se estaba constituyendo como uno de los grandes, digamos, contrapesos o uno de los grandes defensores de Palestina, ¿no? Y hay artículos y visiones bastante llamativas. Las hay en positivo y las hay críticas también, ¿no? Por ejemplo, si quieres, The Telegraph, por ejemplo, publicaba el diario conservador británico, era un artículo de una columna que firmaba Jim Lawley, pero hablaba en el titular decía algo así que la ridícula hostilidad del gobierno español hacia Israel era un asunto interno, ¿no? Y explicaba un poquito cómo. Luego, la verdad es que el artículo, la columna era menos crítica, explicaba la hostilidad y explicaba que, por ejemplo, hay una parte de estas medidas o de esta línea pro-palestina y anti-israelí que ha decidido seguir Pedro Sánchez, que es genuina, y que además recordaba que España es un país profundamente pacifista, que además las encuestas revelan que el 82% de los españoles cree que se está cometiendo un genocidio en Gaza, y que todo esto pues explicaba un poquito por qué se estaba siguiendo esta línea. Pero The Telegraph sí
sí decía que también, para Pedro Sánchez era una ocasión de tener apoyo. Explicaba que se estaba envuelto en una serie de escándalos por corrupción y debilitado, con un gobierno bastante debilitado, y como la derecha española estaba teniendo ciertos titubeos a la hora de posicionarse con el tema con respecto a Israel, pues esta ocasión la estaba aprovechando porque le permitía, primero encabezar una causa con mucho apoyo en España, y además decía, le permite llamar a sus oponentes negacionistas del genocidio. Pero sí hablaba un poquito de esto. Algo similar decía el diario francés Libération, el diario de izquierdas, pero explicaba que lo ponía casi como un nuevo logro, una nueva demostración de que Pedro Sánchez era el ave fénix de la política española y había renacido de sus cenizas gracias a su posición radicalmente en favor de Palestina, ¿no? Explicaba que había... Políticamente estaba en un momento complicado, presionado incluso por sus socios de izquierda, como Sumar o como Podemos, que le insistían en ir más allá en las políticas de vivienda, por sus socios independentistas, que le exigían avances en distintos terrenos, y por supuesto por la oposición, y además por las investigaciones judiciales que amenazaban o que estaban pesando sobre su entorno, ¿no? Pero explicaba que gracias a él, al haber liderado en enarbolado la política pro-palestina, las medidas tanto a nivel en España como incluso a nivel europeo, pues había sido un balón de oxígeno para él. E incluso destacaba que para esta línea, para esta política, había contado con el apoyo de Felipe VI, que por ejemplo The Guardian, el diario británico, también destacaba el discurso del rey Felipe, que hemos escuchado un fragmento hasta un momento, y destacaba que se había referido, aunque decías que quizá no había ido todo lo lejos que podría haber ido, para el rey de España era ir bastante lejos, hablar de masacre y de actos aberrantes. Y luego hay algunos otros medios internacionales que también se fijan en otros aspectos interesantes. Euronews, por ejemplo, ¿no? Explicaba un poquito, publicaba o emitía un reportaje en el que explicaba cuáles eran las raíces de este apoyo en España, de que España fuera prácticamente la voz, más pro-palestina en Europa, ¿no? Y explicaba que había razones históricas. Decía que había unos fuertes lazos con los estados árabes, que tenían también su raíz en el franquismo, pero que se habían mantenido incluso después de la transición. Recordaba que en 1976 Adolfo Suárez fue, por ejemplo, el primer líder que recibió a Yasir Arafat, el histórico líder de la OLP, y que, por ejemplo, en 1991 se celebró en Madrid una de las conferencias de paz más importantes sobre Oriente Medio, a la que asistieron tanto Israel como Palestina, con lo cual explicaba que todo esto, la posición de España tenía ciertas raíces. Pero explicaba también que en la actualidad, se había ido, sobre todo a raíz de este último año, realmente había encuestas que señalaban este dato que también mencionaba The Times, que hay un 82% de españoles que sí considera que se está cometiendo un genocidio en Gaza. Y Euronews destacaba algo interesante, porque estas encuestas, especialmente la del Instituto Elcano, explicaba que esta posición muy crítica con Israel, sin embargo, no había conllevado un aumento del antisemitismo en España, ¿no? Algo que, por ejemplo, algún otro medio como un artículo en The Times sí hablaba, ¿no? Decía que la comunidad judía en España consideraba que el gobierno había decidido seguir una política divisiva, pero las encuestas indican y muchos informes también señalan que no había habido un aumento del antisemitismo en España, porque la población estaba distinguiendo entre lo que eran las acciones del gobierno israelí y la población judía. Ya te digo que en The Times otro artículo citaba a alguna de estas comunidades judías y sí se consideraban un poquito más señaladas y criticadas o en una posición, que había sido, que les estaba dificultando la vida. Pero la idea general es esta, ¿no? Que España se ha convertido en una de las voces más pro-palestinas en Europa, y numerosos medios internacionales se hacen eco de todas estas posiciones e intentan explicar los motivos. Hemos visto también en Bloomberg, han entrevistado a Pedro Sánchez y ha dicho que pretende presentarse a la reelección. Esta semana Pedro Sánchez, como estaba en Nueva York en el marco de los actos de la Asamblea General de Naciones Unidas, ha sido entrevistado en varios medios internacionales. Reuters también le entrevistó, pero fíjate que una de las
cosas que ha dicho, de las declaraciones más interesantes de Pedro Sánchez desde el punto de vista español, es esta que le dijo a Bloomberg, ¿no? Y que además lo titulan por ahí anunciando que, bueno, que él está dispuesto y decidido a volver a presentarse para la reelección en 2027, ¿no? Le preguntaban en la televisión estadounidense si, a pesar de las dificultades que tenía, de las encuestas que no le colocan en una posición demasiado ventajosa, incluso de toda la presión judicial, y él aseguraba que sí, que estaba plenamente decidido, que además lo tenía hablado con sus amigos, con su mujer, con su familia, con el partido, y que bueno, pues que estaba plenamente comprometido en volver a presentarse y que dispuesto y convencido de que sería capaz de mejorar los resultados y de construir una mayoría en el Parlamento. Creo que se infartan en el Partido Popular, o sea, no sé cómo puede conciliarse eso, no sé si eso cabe, si es técnicamente posible, pero vamos, desde luego no les... Bueno, Bloomberg también insistía y enfatizaba esta capacidad que tiene Pedro Sánchez, lo mismo que hacía Libération en el artículo, ¿no? Explicaba que había vuelto a renacer, entre otras cosas, gracias ahora a haber podido adoptar o tomar la bandera de la política pro-palestina, y Bloomberg también decía que es un experto en las resurrecciones, ¿no? Y que ya lo ha hecho otras veces, que en concreto en las últimas generales, en 2023, todas las encuestas le daban la mayoría para el Partido Popular y Vox, y sin embargo Pedro Sánchez logró bueno, pues una auténtica remontada, que es otro de los términos que también ha abrazado la prensa internacional, y está gobernando en la actualidad. Un gobierno, es verdad, muy debilitado y en minoría y con muchos problemas, que la prensa internacional eso lo tiene también bastante claro, pero de momento está gobernando, así que ahí lo dejaban. Bueno, es uno de los artículos. Luego hemos visto también una gran polémica aquí en España en torno a las pulseras antimaltrato, los fallos técnicos que han experimentado, la repercusión. ¿Esto ha tenido eco fuera? No demasiado. Sí es verdad que ahora lo ha recogido el diario francés Le Parisien, y en este sentido sí que, bueno, pues algo sí que ha tenido, pero para el eco que se le ha dado en España, realmente bastante poco. Todas las noticias que han centrado la prensa nacional esta semana, desde pues el anuncio de que iría a juicio la pareja de Isabel Díaz Ayuso, incluso el hermano de Pedro Sánchez, la decisión del juez Peinado, ¿no? de hablar de un jurado popular para incluso el caso contra Begoña Gómez, contra la esposa de Pedro Sánchez, han tenido algún eco, este último sobre todo, la de Begoña Gómez. Alguna agencia se ha hecho eco de ello, pero en general no han calado demasiado. Tampoco la gran polémica sobre los fallos de las pulseras antimaltrato en España, pero sí es verdad que el diario francés Le Parisien le ha puesto el foco y lo ha destacado, ¿no? Ha explicado un poquito, ha hablado de esa polémica precisamente de la revelación de que había habido algún mal funcionamiento de estos brazaletes electrónicos que protegían a las mujeres porque las alertaban cuando sus agresores estaban violando las órdenes de alejamiento, y explicaba un poquito que el gobierno español había tenido que reaccionar ante la polémica que se había generado por este informe de la Fiscalía que mencionaba estos fallos, y explicaba un poquito las explicaciones que había dado la portavoz Pilar Alegría, que en ningún momento las mujeres estuvieron en peligro, sino las mujeres víctimas de violencia de género en ningún momento estuvieron en peligro, pero sí se había dado una serie de malos funcionamientos o de fallos que por otro lado habían sido corregidos. El artículo de Le Parisien explicaba que, claro, esta situación provocó críticas rápidamente por parte de la oposición conservadora y incluso habían pedido la dimisión de la ministra de Igualdad de Ana Redondo, que la habían acusado de negligencia criminal, y había sido uno de los temas. El diario francés, de todas formas, recordaba que España es desde hace años un referente internacional en la lucha contra la violencia de género, y que en concreto el gobierno de Pedro Sánchez había hecho del feminismo un pilar de sus políticas, ¿no? Y explicaba que de hecho el uso del brazalete electrónico era una iniciativa que habían copiado otros países. En Francia estaba también en estudio, y quizá por eso le prestaba un poquito más de atención a este asunto. Ese es otro de los asuntos. Luego la BBC ha puesto el foco también en el recuento que se está haciendo ahora del impacto económico, y ahora visible y también el invisible, de los incendios en verano, ¿no?
Los incendios forestales del verano, la verdad es que tuvieron un enorme eco en los medios internacionales por la espectacularidad, por la cantidad de terreno que se quemó, y la BBC pues ha publicado ahora un reportaje en el que pues siguen pendientes, lo llaman algo así como digamos, después de la pesadilla de los incendios veraniegos, que citan a uno de los afectados. Explica cómo ahora se está un poco haciendo recuento o balance del impacto que tuvo, especialmente el impacto económico. Y es interesante el reportaje de la BBC, porque hablan de hasta qué punto pues han tenido alguna serie de efectos y han dañado económicamente de forma visible algunos sectores, y luego otros no tan visibles. Y, por ejemplo, ponía el caso de un productor de miel de la región de Sanabria, que explicaba que sus colmenas, por ejemplo, no se habían quemado, pero sí se había quemado toda la vegetación alrededor. Así que él preveía que iba a tener un descenso de producción de miel muy importante, porque, claro, el hecho de que las flores que solían polinizar las abejas y que eran un factor importante para la producción de la miel en sus colmenas, pues iban a tardar varios años en volver a florecer, y que eso en sí mismo ya iba a ser un impacto para él. Hablaba de que había otros muchos productores de miel de la zona que sí habían visto cómo sus colmenas se quemaban, y que este era un impacto más directo, pero hablaba también de cómo estos impactos menos visibles también iban a condicionar y iban a tener un peso bastante importante. Y la BBC pues explicaba que, claro, que los incendios de este verano habían sido tremendos. De hecho, decía que se había quemado el 0,8% de la superficie de España, y que esto había tenido también un impacto muy importante en la ganadería, en la agricultura, en el turismo. También hablaba un poquito de cómo pues había provocado muchas cancelaciones y había provocado que algunos lugares tuvieran o temieran, digamos, perder el atractivo turístico. Y también señalaba que, fíjate, estos incendios, que me pareció también interesante, habían tenido un impacto con el tema de la grieta que se mantiene o que hay en España y que tiene que ver con la diferencia entre las zonas las zonas urbanas y las zonas rurales, ¿no? Los problemas de la España vacía, que lo mencionaba como el término. Señalaba que todo esto, todo el fuego, todo el problema, todo lo que había surgido, había aumentado el malestar, y había quizá aumentado también esa grieta entre la España rural y la España urbana. Otro de los asuntos que hemos visto luego, hemos visto cómo algún medio internacional destacaba la manifestación por la abolición de la tauromaquia, ¿no? Es que me llamó la atención. En concreto ha sido la radio francesa RFI, que es como la radio internacional francesa, que hablaba de esta manifestación. Yo apenas he visto que haya tenido repercusión en los medios internacionales. Es verdad que es la manifestación anual que organiza PACMA, pero ha tenido un reportaje en esta emisora francesa, ¿no? Que destacaba que decenas de miles de españoles habían desfilado en Madrid para reclamar la abolición de las corridas, ¿no? Y era un reportaje que explicaba, y además destacaba la labor de PACMA, del Partido Animalista y Ambientalista, que además, explicaba el reportaje, no deja de crecer en apoyo e incluso aspira a tener un escaño en las próximas elecciones generales, ¿no? Pero ponía de relieve que existía que a pesar de que las corridas y la tauromaquia seguía siendo una tradición que tenía un peso en España, sin embargo en los últimos años había tenido una importante caída de seguidores y de apoyo, y además cada vez era más evidente y cada vez se veían más las protestas y las personas que pedían que se abolieran las corridas y que se acabara con esta tradición, ¿no? Y explicaba que también PACMA pide que se acaben las subvenciones, porque defienden que esta caída de apoyo hace que no sean viables económicamente las corridas si no es gracias a estas subvenciones. Y se mantenía este conflicto o esta presión por parte de una parte de la sociedad española para acabar con los toros. Y en concreto esta manifestación había llamado la atención de RFI. Levántate con ganas. Ay, pues así ha sido la semana en la prensa internacional. ¿Qué semana, Pai? ¿Qué semana? ¿No estás agotations? Un poquito. Oye, ¿ha habido algún reproche? Ha sido intensa. Ha sido intensa, ¿verdad? Sí. ¿Ha habido algún reproche de oyentes de la cafetera que me decían
todo muy educado, porque aquí la gente siempre es muy educada y siempre es muy cariñosa. Pero me decían, es que siento que se pierdan las sobremesas. Nos lo dijo Nico Barrios, dice, un par de cosas, Fer. Bueno, se ha lanzado este mensaje automático. Creo que es una cosa nueva. Pero bueno, sí, pues lo que te decía, que entonces quería hacerte 2 apuntes. El primero es que estaría muy bien que pudiese sacar como píldora, y me refiero como vídeo aislado, no hace falta ni que salga tu imagen, da igual, o sea, aunque sea la portada del programa o algo así. El editorial. Dice, hacer un reel con el editorial cada mañana. Digo, lo que pasa es un trabajazo y luego al final no veis el programa. Si empieza a poner los trozos por fuera... Me encantaría pasarle esa reflexión del Fernando, pero bueno, pues como está dentro del programa... Pero dice que serviría para reenviarlo por ahí. Pues decir, ponte el programa entero y escúchate solo los 2 primeros minutos, pero al final, bueno, pues eso. Pero bueno, a veces lo estamos haciendo, es verdad que lo de los reels, montar fragmentos, eso no es mala idea. Luego, nos decía Nico también que igual... tiene que ver con las secciones. He visto que ha caído la sobremesa, lo cual a mí me genera un poco de tristeza. Y creo que esto es una cosa también que te quería decir al principio. Creo que hay cierto peligro en el tema de seguir las audiencias demasiado. Tú lo debes saber mejor que nadie. Te voy a decir una cosa, Nico. En realidad, no es que hayan desaparecido las sobremesas como tal. Es verdad que no estamos prolongando mucho más tiempo el programa estos días, también porque estamos recién instalados. Ya sé que estamos a día 25, que llevamos casi un mes de programa, pero estamos un poco con inercias difíciles, también con situaciones complicadas en casa. Hay agitación. Se nota que hay agitación en la fuerza. Pero las sobremesas no han desaparecido. De hecho, lo que estamos haciendo es integrarlas un poco. A partir de las 9:30 del programa siempre dedicamos unos minutos a bajar el timo, a bajar completamente el diapasón, ¿no? Y a hacerlo un poquito más en la filosofía de acompañar esto mismo. Igual que no han desaparecido las secciones como tal, que me decías también, yo echo de menos que es que los viernes hablábamos de series, de libros, de videojuegos, cultura un poco en general y eso, pero está bastante integrado en el programa. Hemos tenido varias entrevistas de gente que viene con el argumento con un libro bajo el brazo. En estos días, el caso de Nevenka, por ejemplo, que venía para hablar del libro, básicamente, y no es que estemos cerrados a eso, es que queda integrado en el resto del programa. Y sí quiero aclarar una cosa, no es que estemos en la obsesión de las audiencias, no se trata tanto de eso, que obviamente algo las estamos mirando, pero ya sabemos que la filosofía del programa camina por otro lado, y tenemos que hacer nuestro propio ejercicio, y que no nos podemos parecer al resto de programas. Pero sí ocurre una cosa, que es verdad que según cómo responden los oyentes a ciertas secciones, los algoritmos nos tratan de una manera o de otra. Y eso sí que cambia la cosa. Por ejemplo, a partir de que empezábamos a hablar de temas culturales, la gente cae radicalmente. Por mí, con que hubiera una sola persona que quisiera escucharlo sería suficiente para seguir haciéndola. Lo que pasa es que esas secciones requieren de dinero, requieren de trabajo, porque hay que organizar, hay que ponerse de acuerdo, hay que grabarlo, de tiempo, o sea, todo es bastante exigente. Aunque el programa parezca muy improvisado, al final el programa tiene un grado de exigencia de rutinas diarias brutal. O sea, Pai no para desde que termina el programa, porque todo esto hay que subirlo, yo tengo que editar los vídeos, hacer las miniaturas, subirlo a YouTube. O sea, hay un montón de pequeñas acciones, más preparar un programa para cada día, porque el programa se muere cada día. O sea, cada día tenemos que reinventar lo que va a ocurrir al día siguiente. Y todo esto con actualidad, que no puedes hacer muchas previsiones. O sea, yo, por ejemplo, ayer a las 6 de la mañana estaba escribiendo a la gente de la flotilla para ver si podían entrar en directo. Entonces vives en una velocidad brutal. Para hacer cosas chulas se necesitan recursos, porque andar pidiendo favores puedes un tiempo. Y seguro que hay un montón de gente encantada y hay muchos oyentes que dicen, no, pero nos podéis llamar y tal. Todo eso hay que coordinarlo, grabarlo, que quede bien, que le guste al resto de los oyentes. Todo te mete en unos compromisos horrorosos. Entonces no es que no estemos deseando, si estamos deseando hacer cosas. Lo que pasa es que intentando mantener un equilibrio entre que el programa suene profesional, que los algoritmos nos traten bien y que sean temas de interés general. O sea, esto mismo del algoritmo, fijaos en la trampa, Nico, que ya lo conté un día, pero
si cae la audiencia, a mí no me importa, dices, vale, pero se queda uno oyéndolo. Bueno, pues nosotros hemos disfrutado, con que uno lo escuche ya estamos todos acompañados. El problema es que si eso lo detecta YouTube, de raíz te deja de recomendar en todas sus páginas, porque lo que decide es que no tiene interés para el público en general. Entonces te abandona en el interior de las páginas. Llevamos con eso desde hace años. Como no nos hemos preocupado nunca por la retención, por la estructura del programa, íbamos poniendo las cosas que nos iban gustando. ¿Qué hace? Que el algoritmo de YouTube nos ha arrinconado completamente. Entonces, hablando con la gente de YouTube, decía, es que no estáis prestando atención. Si en el minuto 20 la gente se desconecta, tenéis que darle algo para que la gente permanezca un poquito, porque es el minuto justo en el que va a decidir el algoritmo si os recomienda en un lugar o en otro. Entonces todo eso nos hace cambiar la estructura, pero si te fijas, Nico, la filosofía de la cafetera no ha cambiado nada, seguimos con el mismo tono, porque además no se trata, esto no es un programa que da noticias, se trata de que tenemos un tono propio, que hablamos de las noticias desde una perspectiva propia, que priorizamos unas noticias sobre otras. Nosotros llevamos toda la semana con el foco puesto en la ONU, la prensa nacional lleva toda la semana puesto el foco en Begoña Gómez. Entonces sí, bueno, en una esquinita meten ahí algo de la ONU, pero nosotros tenemos nuestra propia agenda, pero sobre todo tenemos nuestro propio lenguaje. Entonces compartimos esto. Entonces, bueno, sé que no sirve de mucho porque no son más que argumentos. Si tú lo percibes así, seguro que más gente lo percibe así también. También soy consciente de que los cambios conllevan un tiempo de adaptación. O sea, yo me acuerdo cuando dejamos de poner, por ejemplo, los relatos de Ainhoa Goñi, que nos encantaban, pero que exigían un esfuerzo bestial, porque Ainhoa se escribía un relato cada semana, se buscaba un locutor que lo leyera, o sea, todo eso era un trabajazo brutal. Y al principio la gente decía, es que el viernes va a ser insuperable, ya sin eso ya nunca va a volver a ser. Y después entraron el Videoforum. Con el Videoforum la gente decía, esto no lo vamos a poder superar. Después, o sea, cada tiempo tiene su cosa y tenemos que necesariamente reinventarnos. Claro, las reinvenciones, luego hay mucha gente que entra y sale por este programa. Entonces hay mucha gente que dice, echo de menos a Ainhoa Goñi, echo de menos a María.es, o echo de menos a Clara, o echo de menos a tantas y el propio Emilio Silva, que estuvo aquí todos los días. Ojalá pudiéramos nosotros blindar un programa y que permaneciese en el tiempo, pero luego en estas cosas de los medios, un oyente me lo dijo y lo explicó muy bien. Nunca va a llover a gusto de todos. Y hay que dejarse llevar un poquito entre la intuición, los datos y también una pequeña renovación cada cierto tiempo, que nos vamos lavando la cara también porque también la gente pues tiene otras necesidades, porque los recursos que tenemos son súper limitados, y entonces todo eso hace que tengamos que ir cambiando cosas. Ahora, la mejor forma de hacer cosas chulas, que os hagáis todos súper mega suscriptores. O sea, ahí sí que cambia la filosofía del programa. Si tuviéramos un depósito lleno de billetes como el del tío Gilito, pues ahora mismo estaríamos emitiendo desde Gaza. No desde la flotilla, no, desde Gaza con las banderines, viéndoles llegar con las estas. Pero para todo eso se necesita una cantidad de recursos que al fin y al cabo, precisamente por ser alternativos, por tener nuestra propia agenda, por tener nuestro propio rollo y por caminar un poquito al margen, pues no contamos con esos recursos. Y nuestra forma de financiación básica, porque todo esto, la publicidad en YouTube, todo eso es que da 2 pesetas, o sea, pero 2 pesetas literalmente. Nuestra forma de financiación son las suscripciones a través de radiocable.com/mecenas. Así que salvo que haya un multimillonario que nos esté escuchando y que diga, este programa que me acompaña tanto, yo les dejo la herencia de la hostia y un castillo mirando al mar en la playa de San Sebastián, hasta ese momento pues estamos un poquito como estamos. Lo cual no quiero utilizar esto para quejarme, porque somos unos privilegiados. Y yo soy totalmente consciente, o sea, es un regalo de la vida, un verdadero regalo de la vida, poderse levantar cada mañana, sentarse aquí y de pronto juntarse con un montón de gente que está pasando por tránsitos y que necesita compañía para analizar la actualidad, para estar y haber creado la certeza de que pase lo que pase estamos ahí. De que pase lo que pase tú vas a conectar la radio, porque no hemos fallado. Creo que fallé 3 días cuando me detectaron el cáncer en el brazo. Creo que esos han sido nuestros fallos más flagrantes. Y hombre, estaba Berlín como para... Y aún así, al tercer día estaba aquí. O sea, estaba aquí sentado, pero vamos, como Dios, ¿no? E incluso sin saber muy bien dónde iba mi vida. Han pasado 12 años de aquello. Y no hemos faltado un solo día a la cita, porque lo que sí que tenéis que tener muy claro es la certeza de que la cafetera te acompaña.
y de que la filosofía última de este programa es servir de compañía a tantas y tantas personas. Y eso no resulta muchas veces fácil, porque Pai, Pepe, Fernando Berlín, también tienen sus tránsitos personales, también tienen sus malos tiempos, también tienen sus angustias, también tienen vida particular, que con sus altibajos, con sus sufrimientos, con sus angustias, pero aún así para nosotros es ley estar aquí, porque sabemos que hay mucha gente que lo necesita y nosotros también lo necesitamos porque se ha convertido en una suerte de terapia. Pero esos pequeños cambios pues se explican un poco de esta manera. Luego también decía Nico una cosa que me ha gustado, Pai. Perdón por enrollarme, pero ya me he puesto filosófico, me lo habéis puesto a huevo y para que veas que este programa nunca va a ser algo convencional. Podía estar ahora hablando de la sucesión de noticias de estos días, pero el viernes también es un día un poquito más abierto al fin de semana para compartir. Además, esta semana no pudimos hacer, bueno, es verdad lo que hemos dicho, además no es que hayamos acabado con las sobremesas, las haremos de vez en cuando según vayan surgiendo, pero el miércoles sí que teníamos idea de hablar más de los oyentes y al final no pudimos, así que aprovechamos hoy, ¿no? Porque a veces además de pronto vienen invitados y alteran, o sea, también decimos, dado que somos un programa anárquico, totalmente anárquico, nos podemos permitir saltarnos nuestras propias leyes, nadie nos manda. Tú no eres mi madre, tú no me mandas. Y en esa anarquía, pues de pronto decimos, hoy es el día del no sé qué, bueno, pues lo hacemos mañana. Y sabemos que la filosofía la compartís. Pero es verdad que pues el pasado miércoles no hablamos tanto de los oyentes como hubiéramos querido, por ejemplo, y hoy podemos hablar, porque en realidad el día del oyente es el día del programa, donde hablamos de cositas de las cosas del programa. Están siendo días muy agitados, y estamos pidiendo ayuda también para entender un poquito mejor cómo funciona las audiencias. Y oye, que tenemos 30 años de experiencia, que yo he hecho la vista atrás, digo, es que es muy fuerte. Se dice pronto. Es que tú y yo éramos muy jóvenes cuando comenzamos con Radio Cable, Pai. Sí. No peinábamos canas, ¿no? Es que ha pasado mucha gente a nuestro alrededor, Pai, ¿sabes? Y muchos proyectos también. Muchos proyectos, muchas cosas, y hemos cambiado muchas veces de muchas cosas y tal, pero hoy es verdad, la cafetera debe tener 14 o 13 o yo ya no sé cuántos. Pero llevamos 30 años y eso significa que probablemente no haya nadie que conozca mejor las redes que nosotros. 30 años haciendo audio en Internet, lo cual no significa que sea fácil ni que acertemos. Ni que tengamos todas las respuestas tampoco. Ni tenemos las respuestas y nos equivocamos un montón, porque además aquí hay una cosa, si esto fuera tan fácil lo harían los bancos. Otros lo hacen mucho mejor, se forran, sacan dinero de tal, otros tienen también una moral mucho más laxa para ciertas cosas. Nosotros tenemos un proyecto chiquitito, pero honrado, honesto. Dentro de unos márgenes pues hacemos lo que podemos y lo que sabemos, nos equivocamos un montón porque esto no es nada fácil, somos bastante artesanos de esto, no tenemos una gran herramienta de gestión, no tenemos vocación empresarial, o sea, hacemos lo que buenamente podemos. Pero por ejemplo, sí decía Nico Barrios una cosa en ese mensaje, y es la sección de Agenda Cafetera. Dice, eso estaba bien, porque eran noticias que la gente no ponía el foco. En realidad las damos, ¿eh? Dice, no, pero solo las das cuando te acuerdas de pronto. No, es que no siempre hay. Pero es verdad que la gente empezaba por la mañana a enviarnos noticias y decía, esto hay que darlo. Por ejemplo, se nos olvidó dar, la excarcelación de Javichu. Esa es buenísima. Además, sí que la comentamos, pero no le dimos probablemente el peso. Súper por encima. Sí. Pero ha sido esta semana y vimos a su padre enviando un mensaje agradeciendo, porque, oye, Francho Aijón, con el que hemos hablado aquí en la cafetera, finalmente su hijo recibió el indulto. Envió un mensaje a las redes sociales dando las gracias a todos los que han estado apoyando la concesión de este indulto. Estoy grabando este vídeo, que ojalá nunca hubiera tenido que grabar, pero que bueno, que llegados a este punto, pues me llena de muchísima felicidad poder deciros que por fin el gobierno de España ha firmado el indulto para mi hijo, para Javichu, que saldrá pues hoy o mañana ya de la cárcel. Por fin, ¿se va a hacer justicia? Pues mira, pues no, porque de los 4 chavales indultan a 2 y 2 se quedan dentro, así que la justicia no se ha hecho del todo. Y aún así, indultando a mi hijo tampoco se hace justicia, porque hay que recordar que un indulto es aceptar la culpa. Y hay que recordar que para que se haga justicia, los que han mentido, los que han dicho que vieron lo que no vieron, los que metieron a mi hijo en la cárcel simplemente por ser un antifascista, los que inadmitieron pruebas de vídeo donde se demostraba que ninguno de los 6 de Zaragoza estaban ahí, todos esos, todo ese entramado queda libre.
Mi hijo se ha tenido que comer 15 meses de prisión y nos hemos tenido que comer desde el año 2019 esta pena de banquillo. Y luego, fíjate... Hubo otra liberación que tampoco mencionamos, Fer, y solo ya por decir la que me quedó pendiente, que Egipto liberó a Alaa Abdel al-Fattah, que llevaba... Bueno, llevaba 6 años presos ahora, pero llevaba casi la mitad de su vida había estado preso, que era uno de los activistas que impulsó la primavera árabe y, en fin, que era un icono de la lucha de los presos políticos en Egipto, y también la libera esta semana. Otra buena noticia que tampoco habíamos puesto el foco suficiente en ella. Pero luego hay un montón de cosas que pasan inadvertidas y que nosotros hemos rescatado de las profundidades de las redes, de las páginas interiores de los periódicos, de los mensajes que nos envían nuestros propios oyentes y que nos dicen, oye, tenéis que poner el foco en esto, y que no ha tenido una gran repercusión, que no lo ves en los informativos, pero nosotros los destacamos. Algunas sí las ves, pero otras no, porque no se les da voz. No se le da voz, por ejemplo, a Bildu. Nosotros normalizamos también entender los cambios de este país, el viaje que ha hecho la izquierda abertzale, también entender que ahora son quienes llevan la bandera de la batalla antifascista y les ponemos voz, y sin tapujos nosotros recogemos esos fragmentos en la cafetera. No les damos una sección de agenda cafetera, esto también ha pasado, pero nuestros oyentes nos envían diciendo, oye, ¿habéis escuchado esto? Ahora que parece que está en peligro o en riesgo de ser antifascista, ahora que uno de los prebostes del mundo dice que ser antifascista es terrorista, yo quiero mandar un saludo a los 2 de Zaragoza que han sido indultados y a los otros 4 que están pendientes de ser indultados, porque en definitiva... Pocas cosas nos unirán a muchos y a muchas de los que estamos hoy aquí, pero creo que para todo demócrata, y espero que haya muchos en esta Cámara, para todo demócrata, ser antifascista no es una opción, es simplemente una obligación. A veces las noticias que antes componían la agenda cafetera tienen repercusión porque son de impacto y nosotros las metíamos separándolas. Están dentro del programa. Fijaos, es que hay cosas breves, hemos visto a Angelina Jolie estos días, por ejemplo, y le preguntaban a Angelina Jolie sobre su país. Y decía Angelina Jolie, yo es que no reconozco a Estados Unidos ahora mismo. Una pregunta para Angelina Jolie. Estados Unidos está viviendo un momento muy preocupante en lo referente a la libertad de expresión. Usted es una mujer libre que ha levantado la voz por muchas causas. ¿A qué le tiene miedo en este momento como artista y como americana? It's obviously a very difficult question. Only to say that I love my country, but I don't at this time recognize my country. And I think that's. But I've always lived internationally. My family's international. My friends, my life, my worldview is equal, united, international. So anything, anywhere. Decía en el Festival de San Sebastián, donde estaba Angelina Jolie de promoción, y cuando le preguntaban, decía yo a mi país, pero no lo reconozco, siempre he vivido internacionalmente, mi familia es internacional, mis amigos, mi vida, mi visión del mundo es igualitaria, unida, internacional. Cualquier cosa en cualquier lugar que divida, que limite las expresiones, las libertades de personas de alguien, eso es muy peligroso. Claro, pues no llegó a las portadas de los periódicos. Muchos de vosotros, como estáis en las redes sociales, lo veis. Otros oyentes de la cafetera que solo escuchan esto, pues nos escribían, nos decían, oye, pues yo agradezco que rescatéis estas voces alternativas. Así que es verdad, quizá no esté separado, pero que no os pase inadvertido. Tratamos la agenda mainstream, porque no queremos que nadie diga, yo no estoy informado, escucho la cafetera, pero solo oigo cosas alternativas. No. Escuchamos lo que dice la prensa, le ponemos los peros y escuchamos muchas otras cosas. Por ejemplo, Charlie Kirk es asesinado. Por supuesto, la violencia tiene que estar fuera de nuestras sociedades. Pero de pronto le hacen un funeral de Estado y lo intentan mitificar, elevarlo a categoría de mártir. Y nosotros escuchamos a gente, pues por ejemplo este chico peruano, que dice, oye, que también hay peros y que también podemos ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión. Pero de que este tipo en vida era un miserable, lo era. Una cagada de ser humano. Tú que andas en redes sociales, no, que Charlie Kirk, que viva la libertad, que somos Make America Great Again, por favor ubícate. Mírate al espejo, eres marrón como yo. No eres blanco, no eres Milei,
No eres Donald Trump, eres cholo, como yo. Te me ubicas. Entiende bien en el lugar en el que estás. Te me ubicas. No, que Charlie Kirk, eres latino, eres peruano, eres tercermundista, como yo. Así que antes de salir a defender a personajes que básicamente decían que eras una cagada, un parásito, una porquería que no debía ingresar a los Estados Unidos, por favor te me informas. Y así recogemos muchas veces pues las cápsulas que retratan la actualidad, que nos muestran lo que está sucediendo aquí en España en los últimos días, por ejemplo, con todo lo de la vuelta ciclista, cómo se echó a la calle en la ciudad diciendo por mi calle no pasa un equipo de ciclismo que está financiado por un sionista que además es cooperador necesario y cómplice de lo que está haciendo Netanyahu. Aquí no se le blanquea, aquí no se naturaliza esto. Y se echaron a la calle. Y pues recuperamos cápsulas de café, fragmentos que pasan inadvertidos en los medios de comunicación, que se diluyen entre las palabras, entre tantas y tantas palabras, y recuperamos los momentos para darles un poco más de inmortalidad. Como, por ejemplo, esta reflexión de Manuel Rico, que escuchábamos hace unos días, una cápsula, lo hizo en La Sera. A mí quiero decir que con independencia, fíjate, yo defiendo a ultranza que lo que está ocurriendo es un genocidio, pero yo admitiría, ¿sabes? Entiendo que desde otras posiciones se pueda cuestionar, se pueda decir que los tribunales internacionales son los que tienen que decidir, que se plantee eso. Para mí no tiene ninguna duda. Pero lo que no tiene ninguna duda, le llamemos como le llamemos, es que han asesinado a 20.000 niños y mujeres. Entonces, mi planteamiento es, o sea, ¿cómo de podrida tiene que estar tu brújula moral para que en un lado de la balanza haya 20.000 niños asesinados, 20.000 niños y mujeres asesinados, y en el otro la mala imagen, estoy siendo irónico, de la Vuelta a España, y tú quieras poner el foco en la mala imagen de la Vuelta a España? ¿Cómo de podrido tienes que tener el alma? Y todos estos momentos pasan inadvertidos en la vida de la cafetera entre semana, porque son muchos pequeños fragmentos, muchas pequeñas cosas, salpicadas de muchos comentarios. Cada día hacemos 1 hora y media de programa, como poco, porque a veces son 2 horas y media. 1 hora y media. Imaginaos 1 hora y media lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Pasan muchas cosas inadvertidas, pero no se nos ha olvidado exactamente dónde tenemos el foco. Y lo ponemos y lo evidenciamos. Por ejemplo, pues no ha tenido tanto eco, pero es que la exportavoz del Parlamento Balear de Vox denunció en estos mismos días que Vox es una estafa piramidal. Dijo que era un mecanismo de financiación, escuchad. Los actuales intereses de Abascal y su reducido grupo de hombres al mando del partido no son los españoles, ni mucho menos los ciudadanos de Baleares o de cualquier otra región de España. Los verdaderos intereses de esa cúpula actual de Vox consisten en acumular dinero público en la Fundación Disenso, de la cual Abascal se ha hecho presidente vitalicio. Yo misma me he visto presionada para transferir al partido ingentes cantidades de dinero público que se asigna al grupo parlamentario. El Parlamento asigna dinero público a los grupos y ese dinero, en vez de usarse en los gastos de funcionamiento del grupo, es transferido al partido y luego el partido lo transfiere a la Fundación Disenso. Esos son los intereses de Abascal. El dinero. ¡Bum! Bueno, en la prensa han pasado bastante inadvertidos. Todos estos fragmentos los hemos contado en la cafetera y nos hemos detenido y hemos hablado de ellos, ¿no? Y ha habido otras cosas, otras que han pasado totalmente escondidas y que han circulado por WhatsApp. Es que hemos visto, por ejemplo, al alcalde de Elche con esta reflexión. Claro, los menas no son niños. Los menas son tíos de 16, 17 y 18 años. Eso no son menas. Eso no son niños. Eso no son almas desvalidas. Eso no son, en fin, eso son lo que son. Y no van a venir a Elche mientras yo sea alcalde. Mientras yo sea alcalde no vendrán a Elche. Y vemos cómo se criminaliza la inmigración, cómo se señala a gente que tiene unas experiencias, unos expedientes personales, unas historias de vida extraordinariamente duras, que han tenido que afrontar, que probablemente sean los más valientes de sus lugares de origen, que han tenido que cruzar medio mundo para buscar una oportunidad y que se encuentran aquí con eso, con el racismo, con la marginación, con la pobreza, con salir adelante.
Sí, con la falta de recursos también, con la falta de contexto, y que necesitan básicamente apoyo, con todos los errores, con todo lo que queramos añadir, con todos los riesgos, con todo lo difícil que es la integración, con todo eso, vemos cómo se criminaliza y se caricaturiza sin que pase nada. Pues aquí le hemos dado cobertura, pero también a otros. ¿Sabéis que Ortega Smith, Vox, el ex militar, que luego de militar tiene lo que yo de ciclista, se presenta en un desayuno informativo esta semana, donde estaba el jefe del Estado Mayor de la Armada, y con este discurso que tiene esta gente, esta gente de Vox, los carpetobetónicos de Vox, deciden que es que hay que atacar a las pateras, y entonces se lo pregunta ni más ni menos que al jefe mayor de la Armada, y la respuesta le deja en ridículo delante de todo el auditorio. Fijaos, porque esto también ha sucedido esta semana. Pregunta que le formula Javier Ortega Smith, que es diputado nacional, portavoz y concejal de Vox. Le dice: muchas gracias, almirante, por su servicio leal a España. ¿Considera necesario incrementar la presencia permanente de la Armada en aguas del Estrecho de Gibraltar, Canarias, Ceuta y Melilla ante el permanente acoso de naves extranjeras y presiones de las mafias del tráfico de las personas? Y terminan diciéndole: muchas gracias y buena mar. La Armada, si se encuentra un cayuco en la mar, su principal misión es salvar a la gente, si está en peligro. Y no hay más. Que nadie piense que la Armada va a estar combatiendo en la mar la inmigración ilegal o lo que sea. Levántate con ganas. Así que cuádrese, que va usted a chupar más garita, más de lo que tiene el palo y la bandera juntos. Ahí bien erguido, señor Ortega Smith. Bueno, pues todas esas cosas han ocurrido también a lo largo de la semana. Todas esas cosas las hemos destacado en la cafetera, y en estas cosas hemos puesto también el foco. Y la idea de los viernes también es acoger un poquito el recordatorio de que sí, el foco de la cafetera también está en estas cuestiones. Luego han pasado muchas que están relacionadas con la política y que tienen pues más espacio y todo eso, ¿no? Pero entonces, bueno, hacemos lo que podemos. Pero bueno, ahora el repaso de la semana visto desde esta perspectiva también mola, ¿eh? Pues sí, la verdad, y es necesario además, es un contrapunto, ¿no? De todas, o sea, a veces lo comentamos, no hemos hablado de esto, no hemos tocado esta noticia, no hemos mencionado esta otra, y son noticias que nos da mucha rabia dejar fuera, pero nos puede a veces y luego la importancia de muchas de estas noticias, ¿no? Apenas lo hemos mencionado, pero no tanto, y sobre todo no la vuelta del programa de Jimmy Kimmel también en Estados Unidos, que escuchábamos a Angelina Jolie y cómo no reconocía a su país, ¿no? En una semana en la que, bueno, se anunció además la suspensión indefinida en algo que se parecía mucho a un acto de censura, y luego, sin embargo, la presión y la movilización consiguió que Disney pues anunciara que la reapertura o la reanudación del programa, y pudimos escuchar otra vez a Jimmy Kimmel, que daba las gracias en cierta forma al gobierno porque había obligado a todo el mundo a escucharle para ver qué iba a decir en su reaparición. Así que, bueno, todas estas voces que a menudo no se les presta mucha atención, pero sí que intentamos estar pendiente de todas. A veces es verdad que no llegamos a poder dar todo lo que nos gustaría, pero se intenta. Bueno, y muchas veces nos pasan, porque hay gente que dice: joder, es que no habéis dado esto y era súper importante. Digo, no estamos en las cabezas de todo el mundo, también vamos con una agenda que para nosotros es agotadora, porque se van solapando unas cosas con otras, van ocupando, van llenando espacio, van sucediendo cosas, y no es sencillo, ¿no? Pero bueno, poco a poco, y con vuestra ayuda, también nos podéis ir enviando aquellas cuestiones que veis que tienen más relevancia, pues también eso nos va ayudando. Así que nada. Vale, pues nada, el lunes más cosas, Pai. Por supuesto, más voces, más noticias, más análisis y más de todo. Y sobre todo y más resistencia. Más resistencia y sobre todo, mucha más compañía. Porque estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo eres la resistencia, y no estás sola allí donde estés. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cafetera. Sonrisa, aunque no tengamos tiempo y aunque no nos den la vida, pasa y siéntate. Mastica con calma.
quédate, que hoy brindamos con café. Por ti.